La forma más fácil de ir de Argentina, en este caso de Buenos Aires a Uruguay, es vía marítima. Vamos a utilizar la línea Colonia Express. Estuve investigando, pero este video es para ti. Te voy a mostrar todas las diferencias y la forma más fácil para que compres tu pasaje. La forma más fácil es ya estando en Argentina. Aquí puedes pagar en pesos argentinos el transporte desde Buenos Aires hacia Colonia. Colonia es un pueblito muy bonito que queda en Uruguay y de ahí te puedes trasladar hacia Montevideo y hacia Punta del Este si eso es lo que quisieras. Les voy a mostrar todo el proceso que deben hacer para comprarlo y para viajar hasta Colonia. ¿Recuerdan este edificio en el centro de Buenos Aires de mi anterior video? Así es, Galerías Pacífico, ubicado entre las calles Florida y Córdoba. En el segundo piso encontrarás el cubículo de Colonia Express. Esto fue lo primero que hicimos al llegar a Argentina, asegurar nuestros pasajes a nuestro siguiente destino, Uruguay. Recuerda que al pagar en pesos argentinos te vas a ahorrar casi la mitad del precio. En este caso, un pasaje de ida y vuelta saliendo desde Buenos Aires hacia Colonia y el regreso desde Montevideo hacia Buenos Aires, estando 3 días allá o 3 noches allá, costó 44.000 pesos argentinos, que esto al cambio no oficial serían $110. Estos $110 traduce a $55 por persona por un trayecto ida y vuelta, lo cual es un excelente ahorro. Estamos de vuelta en el terminal marítimo de Colonia Express. En la pantalla y en la descripción del video te dejo la ubicación y dirección exacta de este terminal. Ten en cuenta que dependiendo de la empresa en la cual compres, porque también existe buquebús, cambiará la dirección de embarque. Cuando ya tienes tu tiquete, nos acercamos aquí a la caja, nos dijeron que el que ya nos habían dado ese no servía. Ahora el paso siguiente es hacer el check-in, sin embargo este check-in es únicamente para uruguayos y argentinos, el auto check-in. Es por eso que debemos hacer la fila completa. Esta es la fila de embarque, sin embargo debes hacer primero el check-in. El check-in es para el resto de nacionalidades. El auto check-in es únicamente para argentinos y uruguayos. El proceso de check-in fue muy sencillo, únicamente nos preguntaron cuándo habíamos llegado a la Argentina y ya nos dieron los pasaportes para ingresar. Pasarás por máquinas de rayos X como en cualquier aeropuerto. Aquí está el sello de entrada hacia Uruguay. En el de Argentina no colocaron nada. Justo después de pasar seguridad y aunque no se podía grabar, se encontraba la migración tanto de Argentina como de Uruguay. Te preguntarán tu motivo de viaje y si tienes boleto de regreso. Recuerda siempre estar con al menos 1 hora y media de antelación para pasar por todo este proceso. Las filas pueden llegar a ser largas. Ya estamos listos para abordar Colonia Express, con destino a Uruguay. En esta ocasión nos tocó uno de los barcos pequeños que solo transportan personas. Sin embargo, tienen otros barcos más grandes que fue como en el que viajamos al regreso y lo verás al final de este video cuando les muestre el proceso de vuelta que es completamente diferente. No sé exactamente la capacidad de este barco, pero hay que bajar unas escaleras y sentarte en el lugar que esté disponible, ya que no hay sillas numeradas. Bueno, la seguridad a bordo es un poco diferente a la de los aviones. Habla mucho de chalecos salvavidas. Y, por favor, no hacer nada y el capitán indicará las instrucciones. Bueno, es una nueva experiencia. Vamos a ver cómo les va. Tienen otros barcos mucho más grandes y estos pueden transportar vehículos que puedan pasar hacia Uruguay. Y no olvides traer un paraguas por si cae una tormenta dentro del barco. Colonia del Sacramento se encuentra ubicado a 1 hora y 15 minutos de Buenos Aires, atravesando la desembocadura del río Uruguay. Son aproximadamente 50 kilómetros de distancia, y mientras les doy un paseo por las tiendas duty free del barco, quiero contarles que este es el medio de transporte más utilizado para transportarse entre Argentina y Uruguay. Esto porque los tiquetes en avión tienen precios muy altos. Las compras que hagas te las cobrarán en dólares americanos. Sin embargo, al hacer un cambio a pesos argentinos y si los cobran al dólar oficial, sería un cambio que favorece mucho al hacer tus compras aquí. Es por eso que vi mucha gente comprando, porque en realidad en dólares los precios eran costosos. Pero si sabes exactamente cómo funciona, déjamelo en los comentarios. El viaje es en general muy tranquilo y
como buen argentino o uruguayo, siempre llevarás tu mate a todo lado. En la fecha de grabación de este video, en enero de 2023, ya no se exigía el uso de mascarilla. A tu llegada a Colonia verás otros barcos que llegan a la misma terminal. Aquí no tendrás que hacer nada ya que ya pasaste migraciones. Y llegamos a Colonia del Sacramento, Uruguay. Aquí solo pasarás tu equipaje por rayos X. Si compraste el traslado en ómnibus, pasando estas puertas los encontrarás. Si no, ya te muestro dónde tomar tu bus. Entonces, allá queda el terminal marítimo. Caminando a media cuadra queda el terminal de buses o ómnibus, como dicen acá. Ahora les mostraré el proceso para volver a Buenos Aires desde Montevideo vía Colonia Express. Vas a llegar al terminal de las Tres Cruces y te vas a identificar en el mostrador de Colonia Express. Aquí te van a dar tu pasabordo de abordar y el pase del bus que te llevará desde Montevideo hacia Colonia del Sacramento, que es de donde va a salir el ferry. En el check-in te indicarán la plataforma donde se ubicará tu autobús. El abordaje se realizará por orden de llegada, ya que habrán varios buses disponibles. Ya con tu pasabordo en mano, en Colonia, harás esta fila larga de ingreso, revisarán tu equipaje y pasarás por Migración Uruguay. La fila ya para abordar, faltando 45 minutos para el embarque, es bastante larga, ya que le da vuelta a toda la sala de espera aquí en el terminal de Colonia del Sacramento. Recuerda nuevamente llegar con suficiente tiempo, ya que puede haber varios barcos al tiempo. Como les comentaba anteriormente, este barco es mucho más grande que el anterior. Cuenta con una casa de cambios al interior y un duty free mucho más amplio y con gran variedad. Toda esta información quise haberla tenido antes del viaje, ya que tenía un poco de curiosidad cómo era todo el proceso de un viaje en ferry. Esta es mi primera vez. Así que recopilé toda esta información para que tú la tengas clara y vayas con precaución, en especial en los tiempos de anticipación al llegar a las terminales. En mis redes sociales encontrarán mucha más información de todo lo que puedes hacer tanto en Uruguay como en Argentina. No pude con la curiosidad y quise investigar la perfecta organización de los vehículos. Para llevarlo debes reservar con varios días de antelación y el costo por vehículo es adicional. Siéntate y disfruta de tu viaje, y por quedarte hasta el final te voy a dar un tip que nos ahorró mucho tiempo a la llegada. Pregunta a alguno de los tripulantes cuál es la puerta que abren al llegar, para que así puedas desabordar de primero, ya que al llegar harán inmigración en Argentina, y esto les podría tomar muchísimo tiempo si se bajan de últimos. Sígueme en mi canal, que continuaré dándote muchos tips de viajes para que te conviertas en un viajero experto. Aquí te dejaré dos videos, uno acerca de qué hacer en Colonia del Sacramento y otro video de lo que no te puedes perder en Buenos Aires.